España, un nombre que evoca sol, playas doradas y una vida apacible. Un paraíso para millones de turistas y un refugio para quienes buscan la calma. Pero bajo esta fachada radiante, otra historia se ha escrito durante décadas. Una historia de sombras, poder y sangre. Es la historia de la conexión española. Imaginen la Costa del Sol en los años 70. El aire huele a salitre y a libertad, pero entre los turistas y los expatriados empiezan a aparecer rostros nuevos. Hombres de acento italiano, con trajes caros y miradas gélidas. No vienen a retirarse, vienen a trabajar. Son la vanguardia de un ejército invisible. La Camorra de Nápoles, la Cosa Nostra siciliana y la más temible de todas, la 'Ndrangheta de Calabria. Escapando de una guerra sin cuartel en su tierra natal, descubren en España el santuario perfecto. Un país con leyes laxas sobre el blanqueo, una burbuja inmobiliaria a punto de estallar y un anonimato que vale oro. Pronto, España deja de ser solo un escondite para fugitivos. Se transforma en su base de operaciones, su centro logístico, su sucursal más rentable. Un informe del Ministerio del Interior italiano lo confirmaría años después. España es el único país, fuera de Italia, donde las 4 grandes mafias tienen capacidad de acción. El quejido económico español está totalmente infectado. Roberto Saviano, experto en la mafia. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo un país conocido por su alegría de vivir se convirtió en el laboratorio del crimen organizado de Europa? ¿Por qué la Costa del Sol pasó a ser, en la jerga de los propios criminales, la Costa Nostra? Esta es la crónica de una invasión silenciosa. La historia de cómo el dinero manchado de sangre construyó un imperio bajo el sol de España. La década de los 80. Mientras España celebraba su entrada en la modernidad, los cimientos de un imperio criminal se solidificaban en el sur. La Costa del Sol era el epicentro. Marbella, Torremolinos, Benalmádena, nombres que evocaban lujo y vacaciones, se convirtieron en sinónimos de refugio para los capos. Los primeros en llegar fueron astutos. Se dieron cuenta de que la violencia atrae la atención, y la atención a la policía. Su estrategia fue la infestación silenciosa. Compraron apartamentos, abrieron restaurantes, invirtieron en la construcción. El hormigón de los nuevos complejos turísticos no solo levantaba edificios, lavaba fortunas procedentes del narcotráfico, la extorsión y el asesinato. En aquellos años, el blanqueo de capitales ni siquiera era un delito autónomo en España. Era el paraíso fiscal perfecto, a solo 2 horas de vuelo de Nápoles o Palermo. Las primeras alarmas saltaron con detenciones que sacudieron la aparente tranquilidad. 1983. Cae Antonio Bardellino, uno de los fundadores del clan de los Casalesi de la Camorra. 1984. Es arrestado Tano Badalamenti, un histórico capo de la Cosa Nostra, implicado en el asesinato del juez Falcone. Eran las primeras grietas en la fachada, señales de que la sombra que se cernía sobre España era mucho más grande y peligrosa de lo que nadie imaginaba. Con el terreno abonado, las grandes familias tomaron posiciones, cada una con su especialidad, cada una con su territorio. La Camorra napolitana fue la pionera del blanqueo a gran escala. Para ellos, España era su meta privilegiada. Su método era infiltrarse en la economía legal. El clan Polverino, por ejemplo, estableció una infraestructura masiva en Tarragona y la Costa del Sol, controlando el tráfico de hachís desde Marruecos. La Operación Laurel 8 en 2013 desmanteló parte de su red, pero solo era la punta del iceberg. Figuras como Rafael Amato, apodado El Español, dirigían desde la costa española una de las guerras más sangrientas de Nápoles, mientras controlaban el flujo de cocaína entre Galicia e Italia. Pero si la Camorra era experta en lavar dinero, la 'Ndrangheta calabresa se convirtió en la dueña del negocio más lucrativo, la cocaína.
Es la organización criminal más rica y poderosa del mundo. Controlan entre el 60% y el 80% de toda la cocaína que entra en Europa. Su estructura, basada en lazos de sangre impenetrables, las endrine, la hace extremadamente difícil de combatir. Para ellos, España es la puerta de entrada. Su objetivo a corto plazo, según las fuerzas de seguridad, es controlar todos los puertos estratégicos: Barcelona, Cádiz, Galicia. En 2021, el golpe fue mayúsculo. La policía detuvo en Madrid a Domenico Paviglianiti, conocido como el Boss de los Bosses, uno de los capos más buscados de la 'Ndrangheta. Vivía una vida tranquila en la capital, dirigiendo su imperio global desde un piso discreto. Las mafias ya no solo se escondían en España, la dirigían. ¿Cómo se transforma el dinero del crimen en capital legítimo? En España, las mafias se convirtieron en maestras de este arte oscuro. Sus métodos son tan variados como sofisticados. Método de blanqueo y descripción. Inversión inmobiliaria. El método clásico. Comprar hoteles, restaurantes, urbanizaciones enteras. Una fuente policial italiana llegó a afirmar que unos 50 kilómetros de la costa española fueron edificados por mafias italianas. Empresas fantasma. Creación de entramados de sociedades, a menudo en el sector servicios o turístico, para mover dinero a través de préstamos ficticios y facturación falsa. Estafas y criptomonedas. Un método moderno y devastador. En 2021, una operación en Tenerife desarticuló una red que blanqueó más de 10 millones de euros para varios clanes, incluyendo la Camorra y la Sacra Corona Unita. El dinero provenía de estafas informáticas y se convertía en criptoactivos. El método llamado pitufeo es usar a decenas de personas, mulas, para realizar pequeños ingresos bancarios que no activen las alarmas de las autoridades. La infiltración en crisis fue, según un fiscal italiano, magnífica para la mafia. Ofrecían liquidez a empresarios ahogados por las deudas, convirtiéndose en sus socios para luego quedarse con todo. El resultado es una economía contaminada, un mercado donde el negocio legal no puede competir con empresas cuya única meta es lavar dinero sin importar los beneficios. Es una competencia desleal que pudre el sistema desde dentro, con la ayuda de abogados, asesores fiscales y banqueros corruptos. Detrás de las siglas de los clanes hay nombres y rostros, hombres y mujeres que han sembrado el terror y que, en España, buscaron un paraíso para sus crímenes. Gioacchino Gamino, un capo de la Stida siciliana, condenado a cadena perpetua, huyó y se reinventó como chef en Galapagar, Madrid. Su caída fue casi cómica. Fue reconocido por la policía italiana en una foto de Google Street View frente a su frutería. Maria Licciardi, apodada La Madrina, una de las jefas más poderosas de la Camorra, fue arrestada en 2021 en el aeropuerto de Roma, justo cuando se disponía a volar a Málaga para, según la policía, gestionar sus negocios. Mauricio Prestieri, capo de la Camorra, acusado de más de 30 asesinatos, fue detenido en 2003 en Marbella mientras cenaba tranquilamente. Años después se convertiría en un pentito, un arrepentido, colaborando con la justicia y desvelando los secretos de su organización. Y luego están los caídos en las operaciones recientes, como la de agosto de 2025 en Ibiza, 3 peligrosos miembros de la 'Ndrangheta que se hacían pasar por turistas de lujo mientras planeaban establecer una célula de narcotráfico en la isla. Cayeron con 35.000 euros en efectivo y un reloj valorado en 120.000 euros, un pequeño reflejo de las fortunas que manejan. Cada detención es una victoria, pero también un recordatorio de cuántos más siguen operando en la sombra, protegidos por la ley del silencio, la omertá. Hoy la situación ha cambiado, pero la amenaza persiste. España ya no es el refugio tranquilo que fue. La colaboración entre las policías española e italiana es más fuerte que nunca, y los golpes contra las estructuras mafiosas son constantes. En enero de 2025,
3 peligrosos miembros de la camorra, solicitados por intento de asesinato y tráfico de armas, fueron detenidos en Marbella. Sin embargo, el problema, como advierten los fiscales, sigue estando totalmente infravalorado por la opinión pública. La mafia italiana en España no necesita la violencia espectacular de otras bandas criminales. Su poder reside en el sigilo, en la corrupción económica y en su increíble capacidad de adaptación. Las operaciones policiales han desmantelado clanes, pero la hidra criminal siempre regenera sus cabezas. El dinero sigue fluyendo, buscando nuevas formas de ser lavado, a través de nuevas tecnologías y nuevos sectores económicos. La batalla contra la mafia en España es una lucha por el alma de su economía y la integridad de su sociedad. Una guerra silenciosa que se libra cada día en puertos, despachos de lujo y paraísos turísticos. Bajo el sol de España, la sombra de la mafia sigue siendo larga. La lucha por devolver la luz a esos rincones oscuros apenas ha comenzado.